Vamos a hablar ahora del corte de agua. Flavio Ucejo, ex miembro del Consejo Directivo de SUNAS. Bienvenido al vuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Raúl. Qué gusto escuchar. Bueno, lo primero, la sorpresa frente a la noticia. Ya han pasado algunos días desde que se conoció, pero digamos es inevitable pensar que buena parte de la crisis que se está viviendo actualmente en Sedapal tuvo que ver con la falta de comunicación dentro de Sedapal y con el hecho de que esto apareció como una sorpresa para todos, prácticamente como una denuncia. Sí, yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, porque claramente estamos hablando de un tema técnico que ya tenía una programación, porque no esto es algo que ocurrió hace una semana, esto es algo que viene desarrollándose durante bastantes semanas y que perfectamente en una reunión de la área de comunicaciones de Sedapal, comunicando a la gerencia general, se puede acordar una estrategia de comunicación, un plan de comunicaciones y ir avisándole a las personas que esto iba a pasar y que iba claramente la obra a beneficiar a las poblaciones y distritos del sur de nuestro país, de Lima, perdón, porque ese es el propósito de la obra. Exactamente. Ahora, ¿por qué no se hizo? ¿Qué ha pasado dentro de Sedapal? ¿Por qué esta falta de previsión? Hay quienes critican la falta de preparación de parte del personal de Sedapal para enfrentar este tipo de problemática. Sí, yo creo que esto es un síntoma de una necesidad de tener seriedad al momento de nombrar a los responsables a nivel estratégico de la empresa, porque Sedapal en este momento tiene un presidente encargado. Sí. Recordemos que han habido cuestionamientos en las últimas gerencias generales y eso claramente refleja que hay un problema de gobierno que no es coyuntural, sino que evidencia que la forma como se nombran a las personas que asumen el gobierno de la empresa es bastante deficiente en los últimos años. Ahora, supongo que ha visto las imágenes difundidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se ve esta tubería troncal de 2 metros de diámetro, que será la que finalmente va a producir este corte de agua. ¿Por qué no nos explica en qué consistirán estas modificaciones? ¿Por qué se están realizando estos trabajos? Bueno, sin ser ingeniero, porque quienes hablan es economista, pero sí conozco un poco del tema, y en un lenguaje muy sencillo, básicamente lo que se está haciendo es que Sedapal tiene la capacidad para poder llevar más volumen de agua a los distritos que están en la zona sur del país, de Lima, perdón, pensando en el país, de Lima. Y eso involucra que se necesita literalmente poner un tubo más ancho para que pueda llevar más agua. Por eso hablamos de unos empalmes que están muy cerca de la planta de la Tarjea. Y eso es una operación que según la empresa va a demorar alrededor de 12 horas, pero cuando se corta el agua, como el agua se abastece por gravedad, los distritos que están en las cotas más altas, más cerca a la planta de la Tarjea, rápidamente se van a quedar sin agua porque la gravedad hace que el agua vaya hacia los distritos que están más abajo. Sí. Cuando se vuelva a abrir la llave de la planta de la Tarjea, se tiene que nuevamente llenar todos los tubos de la red y obviamente los distritos que están en la parte más arriba van a demorar más en tener el acceso al agua. Es un tema de la gravedad simplemente, pero la comunicación ha sido pues malísima para esto. Sí, pues porque la sensación que se tuvo durante unas horas cuando comenzó a hablarse de este tema es que venía el apocalipsis más o menos a Lima, ¿no? Es decir, iba a faltar agua, poco faltaba para que faltara el aire, y ese es un problema también porque pues, además del pánico, no se permite que los usuarios del agua, que no son los que deberían ser, por cierto, en Lima y el resto del país, tomen las previsiones necesarias para afrontar lo que será una escasez que en algunos casos será de 36, en otros casos de 96 horas, entiendo. Pero, claro, la noticia era que toda Lima se iba a quedar 4 días sin agua. Exactamente, ese es el titular, ¿no? Claro, que es como muy terrible, ¿no? Claro, son 22 distritos, es la mitad de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, eso no es cierto, porque probablemente haya algunos distritos que efectivamente, en el peor escenario, no tengan agua por 4 días, pero hay otros que probablemente no vayan en ese escenario. Y efectivamente, eso lo que nos lleva es a poner sobre la mesa la necesidad de tener no solamente comunicación, sino que efectivamente las acciones de previsión para no afectar el bienestar de las familias funcionen. También hay que tener en cuenta, Raúl, que la experiencia que tenemos es el último corte
severo que tuvimos en el 2017 sí, por el tema de la turbidez en el agua del río Rímac, ¿no? Por la bajada de las que aguas. Que la ciudad una semana sin agua, ¿no? Exactamente. Una semana sin agua estuvimos. Recuerdo perfectamente ese momento cuando efectivamente la cantidad de residuos sólidos dentro de la planta de la Tarjea hizo que no se pudiera seguir bombeando al resto de la ciudad. Ahora, finalmente, nos ha dicho que no es un especialista, pero algunas recomendaciones de cara a esto que serán 2, 3 días de escasez de agua. Bueno, digamos, lo que te dicen las recomendaciones primero es hacer un almacenamiento racional, ¿no? No es que uno se tiene que llenar de botellas de agua o llenar de baldes de agua, sino básicamente lo que uno va a requerir para esos 4 días. Y siempre almacenar un poquito más, por si acaso, si es que tenemos algún familiar enfermo, alguna de los miembros de alguna madre embarazada, etcétera, porque puede ser que haya una demanda adicional sí, por agua, ¿no? Pero no hay que ni alarmarse, ni mucho menos, pero lo que sí hay que decir es que esto nos debe alertar sobre la imperiosa necesidad de que como ciudad y la empresa que abastece a la ciudad tiene que tener mecanismos realmente muy robustos para poder atender lo que va a ser una escasez de agua, pero ya de tipo estructural por los problemas de cambio climático y las inversiones no realizadas por la empresa frente a la evidente reducción del abastecimiento de agua que vamos a tener porque el mundo se está calentando. Ahora, Flavio, muchos dicen que una solución es la privatización de Sedapal. Quienes dicen que no habría que privatizar Sedapal dicen que el agua encarecería mucho. Ahora, hay un problema, que es que no todos los distritos de Lima tienen agua y probablemente los distritos más pobres tienen el agua más cara. O sea que ese argumento no sé qué piensas tú de eso. Mira, el tema de la privatización está más en el ámbito de las ideas y menos en el ámbito de la evidencia y la aproximación técnico-científica. Los más pobres en nuestro país son los que pagan más caro por agua. 5 metros cúbicos de agua te pueden costar 150 soles si no estás conectado a la red. Porque pasa el peso, ¿no? Así es, 25 hasta 150 soles. Y 25 metros cúbicos de agua te cuestan 50 soles si estás conectado a la red. Ajá. Entonces el argumento de que los más pobres van a pagar más no es cierto, van a pagar menos. Exacto. Segundo, ya existe participación privada en la prestación del servicio de agua potable y de alcantarillado en nuestro país porque hay plantas de producción de agua potable que están en asociación público-privada y hay plantas de tratamiento de aguas residuales que están en asociación público-privada. Entonces ya hay participación privada y podría haber más, porque la experiencia internacional te dice que ahí es donde sí funciona muy bien la participación privada. Lo que necesitamos en Sedapal es no importa quién es el dueño, lo importante es que provea de agua a las 700,000 personas en Lima que no tienen agua y 1.5 millones que no tienen alcantarillado. Uh-huh. Y lo que necesita Sedapal en concreto es un buen gobierno corporativo, que el gobierno, en la figura del Ministerio de Vivienda y el gobierno en general, que pone una persona en el directorio y que pone una persona en la gerencia general, ponga personas que efectivamente actúen pensando en el bienestar de la población y no en una lógica de aprovechamiento propio o aprovechamiento político. Solamente necesitamos eso. Uh-huh. Y con eso te aseguro que tú puedes reducir de manera significativa los problemas que tiene Sedapal. Qué sencillo parece, Flavio, pero qué complejo es al mismo tiempo. Muchas gracias por tu participación. Es que el agua son votos. Gracias, Roberto. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Un gusto conversar con Flavio Aucejo, ex miembro del Consejo Directivo de SUNAS, para hablar de lo que será el corte de agua en 22 distritos de Lima Metropolitana.